Bienvenidos a uno de los vídeos más importantes del curso. ¿Cuántas veces habré dicho esto? Seguramente sea una de las veces en las que más lo digo de verdad, porque si estudiáis una carrera en la que vayan involucradas matemáticas, hablaréis muchísimo del concepto de derivada y utilizaréis muchísimo el concepto de derivada, no solo en asignaturas propiamente dichas de matemáticas, sino en asignaturas de aplicación de las mismas. Entonces, bueno, se vienen cositas en este vídeo, vamos. Entonces, antes de nada, os pongo un poco en contexto. Se supone que si has llegado a este vídeo es porque ya sabes derivar, es decir, hemos empezado por el final. En realidad, en mi curso, lo que hemos hecho primero es explicar la derivada como una operación más que se le puede hacer a una función, por supuesto, después de ver qué es una función, maneras de definir una función, operaciones básicas con funciones, límites de funciones, etc. Después de ver todo eso, como digo, nos tomamos la derivada como una simple operación más en la que utilizábamos unas tablas y a partir de una función obteníamos su derivada. Incluso hemos llegado a ver en algún ejercicio un poquito de la interpretación gráfica de qué es eso que estamos haciendo cuando obtenemos la derivada de una función. Pero cierto es que todavía no hemos visto la definición más rancia de derivada, qué significa eso que estamos haciendo y sobre todo si nos piden hacerlo no por tablas sino por definición, no solo que nos lo pidan, sino que nos veamos obligados, ya veremos por qué, a aplicar la definición, pues bien, eso cómo se hace, ¿verdad? Pues bien, para explicar la definición de derivada y qué significa la derivada, voy a empezar otra vez por el final. Es decir, primero os voy a poner las fórmulas. Es decir, qué es la fórmula de la definición de derivada de una función en un punto. Pero luego lo que vamos a hacer es aproximarnos a esa fórmula mediante un concepto que se llama tasa de variación. Haremos un dibujillo y yo creo que vamos a acabar entendiendo por lo menos la idea de lo que es esta definición de derivada. A ver, pues empezamos con esa definición rancia, decía. Vamos a empezar como buenos matemáticos, ¿no? Con la típica frase de sean una función f de x y un punto x igual a, se define la derivada de la función f de x en el punto x igual a. ¿Cómo? Y os voy a dar dos fórmulas, las dos igual de válidas, pero insisto, vale que son fórmulas que al final aplicaremos de memoria, pero necesito que en este vídeo nos apoyemos en este vídeo para entender un poco de dónde salen esas fórmulas. Vale, de momento las vomito así a traición. Vamos a ver. Para empezar, ya sabéis que la derivada se suele indicar con una prima, ¿vale? Entonces, a partir de la función f de x voy a calcular la f', pero no f' de x, sino en un punto concreto x igual a. Por cierto, en los ejercicios esto será en x igual a 0, en x igual a 1, en x igual a 10, en x igual a algo, ¿vale? Pero lo indicamos genéricamente como x igual a, un número cualquiera. Vale, pues la derivada se define como un límite. E insisto, son dos fórmulas, ¿vale? O sea, tenemos dos formas de definirlo. Lo digo para que no cunda el pánico si ahora veis que la fórmula primera que voy a escribir no es la que os han contado en clase. Seguro que entonces será la otra. E insisto que ambas son igual de válidas y significan lo mismo. Yo voy a empezar por la que más utilizaremos, que es el límite para x tendiendo a el punto en el que te pido calcular la derivada de la función f de x menos el valor f de a partido por x menos a. Bueno, pues ojo, ahí la tenéis, parece inofensiva, ¿verdad? Y os digo que es de las fórmulas más importantes de este curso. Ahí lo tenéis. De hecho, es de las fórmulas más importantes, no solo en matemáticas, es de las fórmulas más importantes en matemáticas y cualquier cosa que conlleve matemáticas, es decir, en física, en economía, en química, etc. ¿Vale? Pero bueno, yo me centro en matemáticas y es de las fórmulas más importantes esto que veis aquí. Bien, solo por haceros un pequeño adelanto de explicación de cómo aplicaremos esta fórmula, ya os voy adelantando que cuando aquí aparece f de x y aparece x a secas, esos son fórmulas, es decir, son letras, no es que tengamos que sustituir ningún número, ¿vale? Es decir, aquí me vais a coger, me vais a escribir toda la fórmula de f de x entera, la vais a escribir tal cual, ¿vale? Y aquí vais a escribir la letra x, o sea, escribís una x ahí abajo, ¿vale? Sin embargo, en los otros términos son números lo que vais a escribir. F de a es el valor de la función en el punto x igual a. Y a es precisamente ese valor x igual a que te estén pidiendo, ¿vale? Pues bien, de todo esto que he dicho, lo que voy a remarcar en este caso es justo lo de f de a, ¿vale? Que es el valor de la función en x igual a. Espérate, me voy a adelantar porque si lo escribo ahí voy a molestar. Un segundo, vamos a recolocar esto un poquillo, lo pongo por aquí y aquí lo ponemos mejor. Repito, esta f de a es el valor de f de x, el valor numérico, un número, en x igual a, o lo que es lo mismo, sustituyendo el valor x igual a que te sale la función f de x, ¿vale? Lo veremos en cuanto hagamos una aplicación práctica de esto. Bueno, pues esta es una de las dos fórmulas. A lo mejor no es la que os han contado en el cole o en el instituto, porque es verdad que la que más se cuenta es la siguiente. De nuevo lo voy a definir exactamente igual, es decir, la derivada de una función en un punto. Y esto se define como el límite
para un incremento h tendiendo a 0 de una función incrementada menos función sin incrementar partido por el incremento. Si no te sonaba la fórmula anterior, seguro que esta te está sonando. Repito, una función incrementada, f de x más h, menos la función sin incrementar, f de x, partido todo por el incremento, h. Un segundo, que he cometido un error. Cuidado que me falta la a, perdonadme, que no es x, es a, tanto aquí como aquí. Perdón, que en cuanto he visto la fórmula digo, ¿y dónde está la a? Ahí la tenéis, ¿vale? Repito, la función incrementada, es decir, no en el punto a, sino en a más h, menos la función sin incrementar, el valor de la función en el punto, partido todo ello por el incremento. Venga, recuadro por aquí. Y de nuevo vuelvo a haceros algo parecido antes, y es que aquí habrá letras, ¿vale? En este caso no habrá x, en este caso habrá h's. Sustituiremos la x por a más h, ¿vale? Y luego aquí dejaremos la letra h tal cual. Y nada, se trata de hacer simplemente un límite para esta h tendiendo a 0. Os recuerdo que ahora voy a explicar qué significa esto, no os preocupéis, ¿vale? Pero por lo menos que vayamos pillando un poco analíticamente cómo vamos a superar esta operación, ¿vale? Bueno, respecto a f de a, os vuelvo a decir exactamente lo mismo de antes, que es que eso es el valor de f de x en el punto x igual a. He copiado y pegado lo que teníamos a la izquierda, por supuestísimo, vago de mí, ya me conocéis, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la definición, es fenomenal. Entonces, ¿qué os parece si primero hacemos un ejemplillo para que veáis cómo funcionan y digáis, coño, es verdad, está saliendo lo que yo sabía hacer por otro camino más directo, el de las tablas, me está saliendo lo mismo, ¿vale? Entonces vamos a primero hacer un par de ejemplillos y luego paso a lo que estabais esperando. Bueno, a ver, lo que estáis esperando los que seáis fricardos de la matemática, los que no seguramente queráis cortar ya en el ejemplo. Pero decía, los que seáis un poco más inquietos de matemáticas, pues se supone que a lo que estáis esperando es un, vale, muy bien, pero a mí explícame esa fórmula qué significa, por qué hay que hacer ese límite, por qué se hace esa resta, por qué se divide entre tal, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, lo he dicho, vamos primero a unos ejemplillos, que por lo menos se nos quedará un buen sabor de boca de que estas fórmulas no son para tanto, mirad. Mira, os pido primero que calculemos la derivada de una función muy fácil, 3x cuadrado más 5x, en el punto x igual a menos 1. Repito, la derivada de f de x igual a 3x cuadrado más 5x en el punto x igual a menos 1. Es decir, este menos 1 es la a de la fórmula, ¿vale? Ahí está. Bueno, antes de nada, si yo te pido esto en general, ¿tú cómo lo haces? ¿No? O sea, calcular la derivada de esta función en ese punto. Joder, si os pongo un enunciado completo, casi mejor, ¿no? Perdonad. Vamos a ver. Repito, calcular la derivada de la función. Ahora sí, f de x igual a tal en el punto x igual a menos 1. Perdonad, que joder, sí, un poco rancio. Vale, decía, ¿cómo habríais hecho esto si no os llegó a contar yo una definición con un límite y tal? Primero os lo hago así. Pues hombre, habréis dicho, vamos a ver, si f de x es igual a 3x cuadrado más 5x, 3x cuadrado más 5x, yo por las tablas de derivadas sé que la derivada de esta función, os recuerdo, la derivada de un polinomio bajo el exponente, lo multiplico por el coeficiente y pongo la x elevado a un grado menos. 3 por 2, 6 por x elevado a 1, más, y la derivada de 5x que es 5. Y a partir de aquí, el valor de la derivada en el punto x igual a menos 1, pues sería simplemente igual a, espera que quito esto, ahí estoy. Sería simplemente sustituir ese 6x más 5, habría que sustituirlo precisamente en el x igual a menos 1. Repito, cuando ya tienes la derivada, pues me haces la sustitución. Os recuerdo que este angulillo que estoy poniendo es precisamente indicando eso, que voy a hacer esa sustitución. Vale, pues quedaría 6 por menos 1 más 5, y esto es igual a menos 1. Repito, qué chorrada. O sea, esto lo haríamos todos así si no estuviéramos en un ejercicio en el que estamos explicando la definición de derivada y quiero forzaros a utilizar dicha definición, ¿vale? Insisto que esto no es solo por capricho, que es que, para empezar, me pueden obligar en el examen, pero luego además es que hay una situación en la que es obligatorio no utilizar las tablas, que es cuando tengamos una función definida a trozos, estemos estudiando la derivabilidad y queramos saber la derivabilidad en un punto en el que se separan dos trozos. Pero no he dicho nada, ya hablaremos de esto, ¿vale? De momento, por deporte, te digo, vale, muy bien, un pin para ti. Sabes calcular la derivada de una función con las tablas. Joder, era un polinomio, era muy fácil. Y sustituir un punto de manera que tú el valor numérico me lo sabes hallar fácilmente, pero ¿y la definición? ¿La sabrías aplicar? Pues sí, efectivamente, mirad, no es difícil. Si yo te pido calcular directamente el valor de la derivada en el punto x igual a menos 1, te recuerdo que esto es un límite, voy a usar la primera fórmula, ¿vale? Para x tendiendo a menos 1,
de la función, vais a permitir que de momento lo escriba, función f de x menos f de menos 1 partido por x menos menos 1. Repito, partido por x menos menos 1. Lo único que he hecho ha sido poner f de x menos f de a partido por x menos a. ¿Vale? Muy bien, y ahora sustituimos cosas. Para empezar, bueno, vuelvo a escribir el límite para x tendiendo a menos 1. A ver, la función f de x, su fórmula es 3x cuadrado más 5x. Repito, 3x cuadrado más 5x. Menos f de menos 1. Ese valor no lo tenemos calculado. Me lo calculo en un segundo por aquí. Repito, la f de menos 1 es coger la fórmula de la función y sustituirlo en menos 1. Es decir, el 3x cuadrado más 5x. Le sustituyo x igual a menos 1 y lo que salga. Repito, le sustituimos x igual a menos 1 y lo que salga nos sale 3 por menos 1 al cuadrado más 5 por menos 1. Vale, menos 1 al cuadrado es 1, 1 por 3 es 3, 5 por menos 1 es menos 5, 3 menos 5 es menos 2. Vale, pues esto lo sustituimos por aquí. Ahí estoy. Por cierto, llamadme loco, pero estos valores los estaba poniendo en naranja, así que lo vamos a corregir. Vamos ya. Se me ha olvidado poner la manita aquí para que no se viera el corte. Bueno, me entendéis, ¿no? A ver, decía entonces. Tenemos ya el valor de f de x. F de x, pongo por aquí, no el valor, la expresión de f de x, aquí la tengo escrita. Ahí está. Vale, ahora, f de menos 1, te lo acabo de calcular. F de menos 1 hemos dicho que sale menos 2. Ahí está. Esto lo pongo en naranja. Repito, f de menos 1, el valor de la función en x igual a menos 1 sale menos 2. Vale, y esto lo tenemos que dividir entre x menos menos 1. X menos menos 1, que ya lo había escrito, pero bueno, lo dejo por aquí remarcado de nuevo. Esto es simplemente el punto en el que quieres calcular la derivada y lo otro es que me mantengan la x escrita. Ya está. Simplemente os lo pongo así para que diferenciéis bien entre lo que son fórmulas y lo que es poner un valor numérico. Pues nada, os pido simplemente que me solucionéis este límite. Nada más. O vamos al lío. Sabemos hacer límites. Llevamos todo el tema anterior, ¿verdad? Solucionando límites básicamente de cualquier cosa. A ver si es verdad. Tenemos el límite para x tendiendo a menos 1. Vale, en el denominador tenemos un x más 1. Eso nos pone en un aprieto porque tenemos el denominador valiendo infinito, ¿verdad? No cunda el pánico que no va a ser difícil. Mira, en el numerador tenemos 3x cuadrado más 5x más 2. Y claro, curiosamente, si yo ahora sustituyo el x igual a menos 1 tanto arriba como abajo, ¿vale? Resulta que sale un 0 el numerador, comprobadlo, ¿eh? Si yo sustituyo un menos 1, tenemos por aquí arriba un menos 3 más 5, perdón, lo he dicho mal. Tenemos un 3 menos 5 más 2, sale 0. Y todo esto partido por x más 1, que es menos 1 más 1, que es 0. Eso es una indeterminación. Una indeterminación que se suele decir que está feo, que me solucionéis aquí por L'Hopital. Pero técnicamente no está tan feo. Porque, a ver, yo la derivada que quiero calcular es de otra función, 3x cuadrado más 5, que no es ninguna de las que tenemos en numerador y denominador. O sea, técnicamente podríamos aplicar L'Hopital. Pero venga, por aquello de decir, venga, no voy a utilizar una técnica que utiliza derivadas en el cálculo de una derivada por definición, pues también os recuerdo que hay otra manera de hacer esto. Cuando es polinomio entre polinomio lo que te ha dado 0 entre 0, puedes factorizar el polinomio del numerador y el polinomio del denominador. Os lo hago en un segundo, porque efectivamente vamos a tener un término común seguro. Mirad un momento, cojo por aquí y te digo, ese polinomio 3x cuadrado más 5x, repito, más 5x más 2, seguro que es igual a x más 1, pues lo voy a poner más claro así, x menos menos 1 multiplicado por otra cosa. Repito, multiplicado por otra cosa. ¿Y esa otra cosa cómo la hallamos? Un momento, lo dejo por aquí. Bueno, para empezar, ¿por qué sé que esto es así? Pues porque sabes que si un polinomio te ha dado 0 cuando has sustituido cierto valor, eso por una cosa que se llama teorema del factor, conlleva que ese polinomio se puede poner seguro como un producto de dos polinomios donde uno de ellos es x menos el número que has sustituido. El número se llama raíz del polinomio, ¿verdad? Y el otro factor no lo conoces. El otro factor lo puedes hallar, pues, por ejemplo, por Ruffini, ¿verdad? Pues venga, os lo calculo rápidamente por Ruffini. Vamos a ver. Pongo los coeficientes del polinomio original, 3, 5, 2.
Ponemos nuestras rayas de Ruffini de toda la vida. Por cierto, igual aquí a alguno le estoy despertando todos los sarpullidos del cuerpo, ¿no? Bueno, si es así me lo comentáis. A ver, os pongo por aquí el valor -1 y ya sabéis, bajamos el 3. 3 por -1 es -3. 5 menos 3 es 2. 2 por -1 es -2. 2 menos 2 sale 0. Ya sabíamos que iba a pasar esto, porque seguro que sabíamos que era un factor exacto el que íbamos a obtener, ¿verdad? Pues bien, ¿qué significan estos números? Estos números significan que el otro factor, el otro polinomio que queríamos hallar, ese de ahí, es 3x más 2. Ahí lo dejo escrito, ¿vale? Bueno, que quede claro que lo único que hemos hecho ha sido factorizar el polinomio del numerador, uno de los dos que había dado 0 en el límite que estábamos haciendo, ¿vale? Voy a poner por aquí una nubecilla. Se supone que la factorización la controlamos desde, ojo, cuarto de eso, pero soy consciente de que estas cosas de cuarto de eso, pues igual que yo no me acuerdo de la vida de la mitocondria, ¿no? Pues a lo mejor vosotros tampoco os acordáis de esto. Pues me preguntáis y lo ensayamos más, no hay problema, ¿vale? Pero bueno, recapitulando, tenía entonces el límite para x tendiendo a -1 y ahora ya coloco en el numerador el polinomio factorizado, que es x menos -1, bueno, a ver, eso es x más 1, multiplicado por 3x más 2, 3x más 2, partido por x más 1. Y claro, aquí acabamos de descubrir, a ver, acabamos de descubrir por qué daban 0 y 0 esos polinomios, porque ambos tenían un factor común, que era precisamente el que daba 0, ¿vale? El límite queda entonces reducido a límite para x tendiendo a -1 de un 3x más 2. Sustituyo simplemente, ¿no? Nos queda 3 por -1, todo esto más 2. 3 por -1 es -3, más 2, -1. Y aquí lo tienes. Mismo valor que antes. Y claro, me tendréis que decir, madre mía, Álvaro, pero con lo fácil que es calcular la derivada usando las tablas de las derivadas, la que acabas de liar, ¿no? O sea, te has gastado 2 líneas. Me has tenido hasta que hacer una factorización de un polinomio para calcularme una derivada. Bueno, pues sí, la vida es dura. Es decir, para empezar, que quede claro que lo que estamos haciendo es demostrar que las fórmulas que te estoy dando arriba, bueno, yo lo he solucionado ahora mismo por la de la izquierda, que es la que más voy a utilizar, pero la de la derecha sería súper similar, ¿vale? Por cierto, si tu profe utiliza mucho la de la derecha, dímelo y me grabo algún vídeo utilizándola, ¿vale? Pero vamos, en principio vamos a utilizar mucho la de la izquierda. Decía, lo primero, te he demostrado, hemos comprobado en un ejemplo muy básico con una función súper fácil que la derivada de la función en un punto sale lo mismo que tú sabías calcular con las fórmulas, porque tú, efectivamente, si te pedía ese valor, cogías la función, la derivabas con las tablas de derivada y luego me sustituías el punto y te salía -1 y le hacías en medio segundo, ¿verdad? Cuando con la definición de derivada, pues no te ha quedado otra que plantear este límite enfermo, ¿no? Escribir todo lo que te pide el límite, recolocarlo, has llegado a una indeterminación, te has tenido que librar de ella factorizando los polinomios, bla, bla, bla. Bueno, entonces, primero, sirva como comprobación. Check. Pero es que además, te lo vengo diciendo, hay momentos en la vida en los que por narices tienes que aplicar la definición y no la derivada con las tablas, ¿vale? Y ese momento está al caer. De momento no le vamos a dar vueltas, pero ese momento, como digo, está al caer. Pues bien, antes de continuar, aprovecho para decirte que con este mismo tipo de ejercicio, que básicamente ha sido echarle valor, plantear la fórmula y resolverlo, podríamos demostrar cualquier derivada de las tablas de derivadas. Cualquiera. Es más, en los libros de bachillerato eso es lo que se suele hacer. Es bastante peñazo, pero se suele hacer. Es decir, ¿por qué la derivada de e elevado a x es e elevado a x? Aplica la definición y verás cómo te sale eso, ¿vale? La única diferencia con el razonamiento que os acabo de hacer es que en vez de hacer ese razonamiento con un número concreto, lo que se suele hacer es con una variable genérica. Se usa la a o se usa x incluso, se usa una letra. De manera que en el resultado, en vez de llegar a un número, llegas a una fórmula, que es precisamente la fórmula que aparece en las tablas de las derivadas. Pero yo no os quiero destrozar la tarde y eso no lo voy a hacer, ¿vale? Yo solo quería enseñaros primero las fórmulas, deciros que sobre todo utilizaré la de la izquierda y haceros un pequeño ejemplo de cómo, bueno, pues funciona la derivada por definición. Bueno, pero lo dicho, os debía una explicación y vamos ya con ella, ¿vale? Y la explicación pasa porque hablemos de un concepto que se llama tasa de variación. Bueno, y para definir esta tasa de variación, como siempre empezamos con la típica frase matemática, sea una función f de x en un intervalo entre a y x, donde es importante que entendáis que la a, de nuevo, es un número fijo que tú tienes en mente, ¿vale? Mientras que la x es una variable que dejas abierta, por así decirlo, ¿vale? Una variable que dejas abierta a sustituir luego lo que te dé la gana ahí, ¿vale? Pues bien, se define su tasa de variación media como, repito, se define su tasa de variación media como
Bueno, lo vamos a llamar TVM. Me da un poco igual como lo escribáis, pero eso suele poner así, ¿vale? Y es la relación entre la variación de Y y la variación de X. Repito, la relación entre, y ahora entenderéis esto, ya veréis, la variación de Y con respecto a la variación de X. Sé que normalmente ahora lo que te viene a la cabeza es ¿pero qué me está hablando este hombre? ¿Qué dice variación de Y a variación de X? Tranquilidad. En cuanto hagamos un dibujo lo entendemos, ¿vale? De momento ir pillando memoria. Repito, entre la variación de X. Esto, por cierto, se puede poner de otras maneras. A ver, puesto más simbólicamente, lo podemos poner como el delta de Y entre el delta de X. Y ya poniéndolo todavía un poco más analítico y os va a sonar lo que voy a escribir, esto es lo mismo que f de x menos f de a. Ahora veréis por qué, de nuevo lo repito, partido por x menos a. Insisto, que no cunda el pánico, que sé que hay varias cosas aquí que ya estás flipando. Bueno, de momento recuadramos, porque es verdad que es un concepto mega interesante en matemáticas, economía, etcétera, ¿vale? Esto de la tasa de variación media. Además es que es la clave para entender qué significa la derivada. Bueno, pues recolocamos y nos vamos a un dibujo. A ver, bajo esto por aquí. Y nos vamos a ir al clasiquísimo dibujo que aparece en todos los libros, en el que se explica este concepto y en el que se suele jugar luego a mover un punto para entender el paso de tasa de variación media a lo que se llama tasa de variación instantánea o derivada, ¿vale? Venga, pues por ahí os he puesto unos ejes cartesianos x, y y voy a poner una función f de x cualquiera como esta. Ahí la tengo, repito, una función f de x. Vale. Y vamos a marcar todos los elementos que hemos indicado por aquí, ¿vale? Vale, el primer elemento que quiero que marquéis es una coordenada a, ¿vale? Es decir, un punto x igual a cualquiera, que vamos a marcar por ahí, y el valor de la función en ese punto, jolín, pues se llamará f de a. Repito, si esto es el punto, vamos a ponerlo aquí bien gordo, x igual a, esta altura es el valor de la función en el punto x igual a, precisamente. Muy bien, dejo por ahí marcado el punto. Vale, ahora imaginaos que ese punto lo dejo fijo, pero que el concepto que os voy a explicar tiene relación con otro punto de más a la derecha de este, pero un punto que puede ser variable, que voy a llamar x genéricamente. Un punto que voy a marcar en verde, repito, variable, y que de momento lo voy a dejar para el dibujo en un punto fijo, pero que luego vamos a jugar a moverlo. Mirad. Por ejemplo, de momento lo marco aquí. Ahí estoy. ¿Lo veis? Eso es una x genérica, y aquí tenemos el valor de f de x. Por aquí, repito, esto es su altura f de x. Ahí está. Vale, pues ahora quiero que entendamos qué es lo que hemos dividido aquí. ¿Vale? Es decir, cuando hacemos f de x menos f de a partido por x menos a, exactamente qué estamos haciendo. Pues para empezar, mirad qué fácil. ¿Qué es x menos a? Mirad qué fácil, repito, lo pongo por aquí. X menos a es esta distancia. Es la distancia horizontal. Uy, esperad que no lo he puesto con una doble flecha, perdón. Repito, x menos a es esta distancia. ¿Lo veis? Pues esto es la coordenada x y esto es la coordenada a. X menos a es esa distancia. Vale, pues lo escribo por aquí. Perfecto. ¿Y qué es f de x menos f de a? Diréis, joder, es otra distancia, efectivamente. Entonces, es otra distancia, pero es una distancia vertical. Entonces, esta distancia vertical. Esto es f de x menos f de a. Insisto, la resta f de x menos f de a es esa distancia vertical. F de x menos f de a. Y no sé si os dais cuenta de que lo que os estoy proponiendo, y oye, aquí os voy a tener que pedir que tiréis un poco de vuestros conocimientos en trigonometría. Decía, no sé si os dais cuenta, y perdón que es que me he equivocado en el trazo, que os estoy pidiendo que pensemos en una razón trigonométrica de este triángulo rectángulo que os estoy representando. Estoy representando aquí un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ahora lo veis mejor. ¿A que sí? Un triángulo rectángulo donde, por cierto, ya puestos a hablar de trigonometría, esto es un ángulo alfa. Y respecto a ese ángulo alfa, ¿qué estamos calculando cuando dividimos? Mirad, cuando dividimos este número f de x menos f de a entre este otro número. Vamos a ponerlo así más oscurillo, yo creo que se va a ver. Ahí está. Cuando dividimos esos dos números, en el triángulo rectángulo, ¿qué estamos dividiendo? Amigo mío, estamos dividiendo cateto opuesto entre cateto contiguo. Repito, lo azul clarillo, la distancia azul clarilla, no sé si la estáis viendo, creo que sí. Ahí está, la distancia azul clarilla entre la distancia azul oscura. Esto es algo respecto a ese ángulo alfa, ¿verdad? Es la tangente. Repito, cateto opuesto entre cateto contiguo es la tangente del ángulo alfa.
Y si ya te sabes el spoiler de la interpretación geométrica de una derivada, sabes que van por aquí los tiros. Vamos a escribir todo esto. Por cierto, que os voy a indicar aquí en la fórmula, eso de f de x menos f de a es el valor azul oscuro que hemos visto en el gráfico y que x menos a es el valor azul clarillo que hemos visto en el gráfico. Ya podía poner yo más gordo el subrayador. Por cierto, decidme si no es verdad que una cosa la puedes llamar incremento de x, ¿verdad? Y a otra cosa la puedes llamar incremento de y. Claro que sí, ¿vale? O variación de x, mejor dicho, variación de y respecto de la variación de x. Ya no suena tan raro lo que estamos explicando, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo por aquí arriba. El hecho de que esa tasa de variación media, que es, repito, cateto opuesto entre cateto contiguo, mira cómo lo pongo, estoy chiflado, ¿eh? Cateto opuesto entre cateto contiguo, decía, es que eso es por definición la tangente del ángulo alfa. Eso es. Y ya que estamos, vamos a ver un segundo. Venga, muy bien, trigonometría, muy bien, Álvaro. Yo que sé dónde está lo de la tangente ahora mismo, eso. ¿Qué significaba la tangente de ese ángulo? Vamos a ver. Olvidaos por un momento de matemáticas, ¿vale? Este es el ejemplo que pongo siempre. Si yo te digo que en la horizontal me estoy moviendo de este punto a este punto, que avanzo 100 metros, y que en la vertical me estoy moviendo de esta altura a esta altura y que subo no sé cuántos metros, cuando yo te explico lo que he subido en la vertical respecto de lo que he avanzado en la horizontal, ¿eso cómo lo llamamos normalmente? Iba a decir los humanos. ¿Cómo lo llamamos las personas no matemáticas a esto en general? La pendiente. Repito, cuando tú divides lo que has crecido en la vertical entre lo que has avanzado en la horizontal, eso es la pendiente, es decir, cómo de inclinada estaba esta recta. Si está muy inclinada, es que tienes mucha pendiente. Si está poco inclinada, es que tienes poca pendiente. Y en este caso, pues tenemos una pendiente, la que sea, ¿verdad? Pues no sé si sabíais que la pendiente de la que hablamos las personas normales, bueno, yo sé si soy una persona normal, ya me entendéis, la pendiente de la que se habla en general es por definición una tangente de un ángulo, porque es lo que creces en la vertical entre lo que creces en la horizontal, ¿vale? Entonces me vais a permitir que aquí ya ponga algo que, insisto, te sabes de la interpretación geométrica de la derivada, que es que esa tangente de alfa es la pendiente de la recta que une los puntos A y B. Me vais a permitir que a este punto lo llame A, ¿vale? Y que a este otro punto lo llamemos B. Repito, que a este punto, a este otro, lo llamemos B. Repito, la pendiente de la recta que une los puntos A y B. Ahí lo tenéis. Y sin querer nos estamos acercando al concepto más importante de este curso que os llevo diciendo todo el rato. Porque claro, ¿aquí qué pasa? Pues aquí pasa que muy bien, sí, lo de la tasa de variación, pero claro, si yo de verdad tenía un comportamiento físico o económico que seguía esta ecuación, claro, yo resumirte lo que ha pasado entre A y un punto cualquiera X por ahí muy alejado, pues puedo estarme saltando información, claro, porque solo te estoy contando desde A hasta B cómo he evolucionado, que a lo mejor te interesa saber directamente de A hasta B cómo has evolucionado. Imagínate, ¿cuánto ha crecido tu dinero? Pues independientemente de que tu dinero había crecido un montón y de pronto ha empezado a caer, ¿vale? A lo mejor solo te interesa saber entre tal mes y tal mes qué evolución, el resumen de la evolución que ha sufrido tu dinero. Y es que, en resumen, haya pasado lo que haya pasado realmente, el resumen es que has pasado de dinero A dinero B. Tienes más. La pendiente ha sido positiva. ¿Os dais cuenta de que este concepto que os estoy explicando se llama tasa de variación media? Porque efectivamente no tiene en cuenta el comportamiento real instantáneo de una función, sino que te hace un resumen de lo que ha pasado desde cierto punto hasta cierto punto. Y oye, no está mal. Esto en la vida real se maneja mogollón. Pero claro, a veces quieres un poquito más. Es decir, a veces te interesa saber al detalle cuál es tu tasa de variación instantánea, rollo. No, una cosa, yo hoy estoy ganando o estoy perdiendo dinero. No quiero saber en un plazo de un mes qué está pasando con mi pasta. No. Yo quiero saber hoy exactamente si tengo tendencia para arriba o tendencia para abajo. Es decir, si yo le pregunto a alguien que está en este punto si su tendencia es de ganar dinero o perder dinero, ¿no veis a ojo lo que está pasando? En la curva azul, ¿qué ocurre? Hombre, que estoy creciendo, ¿verdad? Pues bien, ¿esto cómo se calcula? Eso se conoce como tasa de variación instantánea y es precisamente la derivada. Y es solo a base de acercar mucho el punto B. Simplemente eso, ¿vale? Entonces, voy a repetir el dibujo. A esto lo vamos a llamar tasa de variación instantánea y vais a ver la clásica evolución que se suele hacer con el punto B. Venga, prepara un poco el terreno y hablamos. Venga, ya lo tengo preparado. Es el mismo dibujo, ¿vale? Pero lo que os propongo es que cojamos ese punto B
y lo acerquemos de manera que el triángulo rectángulo sea más estrecho, y que lo acerquemos y sea más estrecho, y que lo acerquemos y sea más estrecho, y cada vez el periodo en el cual estoy explicando la tasa de variación sea más canijo, hasta que casi se confunda con el punto A. Eso es lo que os planteo. Fijaos como si hago zoom, estoy tan enfermo que he hecho aposta que no sean exactamente el mismo, ¿vale? Que casi se confunden. Voy a llevar esta B un poquito por abajo. Ahí está, ¿vale? Pues bien, ese es el concepto, repito, de tasa de variación instantánea. Porque si yo dibujara ahí también hay un triángulo rectángulo. Bueno, esto va a ser una fantasía lo que voy a hacer. Repito, yo si dibujara aquí, efectivamente, habría un triángulo rectángulo. Pasa que habría un... Bueno, me está encantando esto. Lo que pasa es que va a ser muy difícil cuadrarlo. Repito, claro que hay un triángulo rectángulo ahí. Pasa que es un triángulo muchísimo más pequeño. Repito, por supuesto, ahí tienes tu triángulo rectángulo exactamente igual. Que lo veis, ¿no? Este es el centro del punto verde, este es el centro del punto naranja, y ahí tenéis el delta de x y el delta de y. Es decir, por supuesto, estoy calculando exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hay un momento en el que yo quito zoom y es que ya ni triángulo ni nada, ¿no? O sea, antes cuando estaban separados lo veía clarísimo el triángulo, cuando están tan juntos no veo el triángulo, aunque esté ahí, ¿lo veis? Pero al final la definición es exactamente la misma. Es decir, lo que estoy obteniendo es la tasa de variación en ese intervalo tan pequeño, o lo que es lo mismo, la pendiente de la recta que une esos dos puntos. Pero claro, es que esos dos puntos, si están tan cercanos, la recta que les une, ¿qué es? Es la tangente a la curva. Mirad. De hecho, me vais a permitir, ya que lo estoy haciendo así, voy hasta colocar esto un poquillo, mirad. Vale, ahí lo tengo mejor. Creo que ya puedo hacer la magia. Vale, repito, este es el centro del punto verde, este es el centro del punto naranja. Y decía, la tasa de variación definía la pendiente de esa recta, ¿verdad? De la secante que unía los puntos A y B. Vale, ¿y si alargo esa recta qué es? Mira, vamos a alargarla. Voy a alargarla y le voy a quitar un poco de zoom, ¿vale? Creo que ya se me ha escapado, pero bueno, lo vais a ver ahora en cuanto termine. Repito, voy a alargar esa recta y hacerle un poquito de zoom. Vamos a ver. Bueno, a quitarle un poco de zoom, mejor dicho. Ahí la tenéis, ¿lo veis? Vale, repito, solo he cogido la recta que unía los puntos A y B, de la cual estábamos hallando la tangente del ángulo, ¿no? Con la tasa de variación. Vale, pues si yo le quito de zoom, un poco de zoom a esto que estoy representando, claro, ahora la recta amarilla la veis un poco ahí clarichurri. La voy a poner más oscura. Ahí la tenéis. ¿Qué es esa recta amarilla? ¿Cómo se llama en geometría a esa recta amarilla que está tocando a la curva f de x en un punto que ya se confunde entre A y B? Vamos a decir el punto A. ¿Eso qué es? La recta tangente a la curva en el punto x igual a A. ¿A que sí? Repito, esto amarillo es la recta, creo que lo tengo bien, recta tangente a f de x en x igual a A. ¿Vale? Y si yo ahora calculo esa tasa de variación, repito, la tasa de variación justo con estas circunstancias, que es una tasa de variación donde la distancia entre x y a ha tendido a ser cero. Es decir, que x tiende a valer a. Fijaos, si yo hago que x tienda a valer a, ¿vale? Lo que estoy haciendo es acercar mucho esa coordenada x. Entonces, vamos a ver. Repito, si yo defino la tasa de variación, vamos a ponerlo así, no os he puesto la fórmula, ahora la escribiré, la voy a escribir aquí, ¿vale? La tasa de variación instantánea la defino como el límite para el punto X acercándose muchísimo al punto A. Es más, para que no los confundáis, vamos a repetir sus colorinchis. Repito, el punto X aproximándose todo lo que puedas al punto A. Pero la tasa de variación te la calculo de lo mismo de antes, del trozo azul clarillo entre trozo azul oscuro, lo mismo. Repito, del trozo azul clarillo entre, a ver, del trozo azul oscuro. No voy a repetir todo el dibujo, pero pilláis el hilo, ¿no? Repito, entre el trozo azul oscuro. Vale, ¿esto que estamos definiendo qué es? Coño, esto por definición, de nuevo, es la tangente del ángulo alfa, donde el ángulo alfa vale que a lo mejor aquí no lo vemos súper claro, pero en realidad es que no me hace falta irme a lo microscópico. Es que el ángulo alfa, perfectamente yo, mirad, podría tirar aquí una horizontal, ¿vale? Y definir el ángulo alfa aquí. Esa apertura, ¿vale? Ahora en cuanto le quite zoom veréis que está quedando bien aunque no parezca, ¿vale? Repito, ese es el ángulo alfa. Vale, estamos calculando, repito, el límite para x tendiendo a de la altura azul clarilla entre la horizontal azul oscura
Os digo que es exactamente el mismo cálculo, solo que el triángulo se ha reducido muchísimo, muchísimo, ya ni lo veo, pero sigue siendo la tangente de alfa, es decir, sigue siendo la pendiente de alguien. ¿Esto qué es? Joder, esto es por definición la pendiente de la recta amarilla, que hemos dicho que es, ¿qué? De la recta tangente. Recta tangente a f de x en x igual a. Y sin quererlo, se me ha calentado la boca y he vuelto a explicar la interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto, que es esta definición que acabamos de dar, ¿vale? Pero a mí lo que me interesa en este ejercicio es entender cómo evolucionamos de un concepto de tasa de variación media, donde la distancia entre el punto verde y el punto naranja es grandecita, ¿vale? Cosa que te puede interesar calcular en la vida. A veces a ti te interesa saber tu evolución desde un instante, por ejemplo, a otro más lejano. Pero cómo ese concepto, cuando tendemos a reducir mucho, mucho la distancia entre el punto naranja y el verde, tanto que solo te centras ya en el punto naranja, ¿vale? El punto x igual a... Pues bien, ese concepto pasa de ser la pendiente de una recta secante tal a la pendiente de una recta tangente a la curva. Ahí lo tenéis. Y ese concepto, que se calcula como el límite cuando el punto x se acerca muchísimo al punto A, esto se conoce como tasa de variación instantánea o derivada. Es exactamente lo mismo. Lo escribimos por la izquierda y estamos llegando ya al final. Mira, repito por aquí, tenemos que la tasa de variación instantánea se define como el límite para x tendiendo a de, vamos a ver, f de x menos f de a, repito, f de x menos f de a partido por x menos a, que siguen siendo exactamente las mismas distancias de antes, las mismas. Lo que pasa, por cierto, no sé si en algún momento, me parece que sí, en algún momento le he dado la vuelta a los colorinchis, ¿verdad? ¿Cuándo ha sido esto que no me habéis avisado? A ver, ha sido aquí, ¿no? Creo que sí, efectivamente, voy a colocarlo. Por favor, no podemos tener los colores mal. En el dibujo, la horizontal era la oscura, ¿vale? Repito, en el dibujillo, la horizontal era la oscura. Y la vertical era la clara. Estoy hablando de distancias, ¿vale? Por eso digo la oscura, la clara. Bien, bueno, pues os vuelvo a decir lo mismo. Tenemos esa misma operación, distancia vertical entre distancia horizontal, pero cuando la distancia horizontal la hacemos muy, 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 muy chiquitilla, ¿vale? De manera que en vez de ser una tasa de variación media de dos puntos muy lejanos, es una tasa de variación de dos puntos tan cercanos, tan cercanos, tan cercanos, que de hecho cuando hacemos el límite es súper cercanos, que se llama tasa de variación instantánea. Pues aquí está, recuadro, y por cierto, se me ha olvidado poner la frase de introducción, ¿verdad? Porque antes habíamos dicho, efectivamente habíamos dicho, se define su tasa de variación media como, o bueno, me vais a permitir que aquí recoloquemos un pelín. A ver, venga, hacemos un poco de encaje de bolillos, como siempre, mirad, me llevo esto para abajo, ahí, y decimos que se define la tasa de variación instantánea como esto de aquí. Lo recoloco y terminamos. Mira, oye, ni tan mal. Ahí lo tenéis. Creo que ha quedado chulo. ¿Lo veis, no? Repito, concepto de tasa de variación media todavía sin límites. Todavía esto no era una derivada. Simplemente la variación que ha sufrido, o la tasa de variación que ha sufrido una función de un punto A a un punto B. Puntos cualesquiera. Ahora, cuando acercas mucho, mucho, mucho esos puntos, es decir, haces el límite para X tendiendo a, pues ya lo que estás haciendo no se llama tasa de variación media, sino instantánea. ¿Qué es? Instantáneamente, cuánto está variando aquello definido por la función, ¿vale? Que técnicamente no es instantáneo, sino que es en un intervalo tan chiquitillo que es que viéndolo desde lejos te parece instantáneo, pero si te acercaras mucho, 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 volverías a ver el maldito triángulo rectángulo que hemos visto ahí, solo que es muy, muy chiquitillo, ¿vale? Bueno, pues aquí es donde falta relacionar esto con cambiar el nombre, decir, amigo, es que hubo un momento en la historia de las matemáticas en el que a la tasa de variación instantánea de una función decidieron llamarle derivada de la función en el punto. ¿Ya está? Repito, esto es lo que se conoce como derivada de la función en el punto. La función, a ver, f de x en el punto x igual a a. En el punto x igual a a. Eso es. Y bueno, subrayo aquí como si me lo fueran a prohibir, porque es lo más importante que os he contado en este curso. Os lo llevo diciendo todo el vídeo, ¿verdad? Ahí está. Bien. Bueno, y aquí me faltaría por decir, y eso de la h, ¿qué narices es, no? Porque ¿dónde está la h aquí? Claro, yo estoy haciendo la definición o la explicación basándome de las dos fórmulas en la de la izquierda.
¿vale? Que ya os he dicho que es la que más voy a utilizar. Pero también podríamos hablar de otra manera y en vez de hablar de f de x menos f de a partido por x menos a, hablar de f de a más h menos f de a partido por h. Os puedo dar la explicación del paso de una nomenclatura a otra, pero sin meterme en muchas explicaciones, ¿vale? Simplemente lo que voy a hacer es repetiros el dibujo de arriba, os repito este dibujo, pero cambiando los nombres. En vez de hablar de a y x, hablo de a y h. Y ya, obviamente, de palabra podemos decir las fórmulas. Mirad, lo pongo por ahí arriba. ¿Os acordáis de que... Perdón, que se me va. ¿Os acordáis de que antes habíamos hablado de dos puntos A y B, ¿verdad? Para definir la tasa de variación media y aquí hemos empezado toda la fiesta. Hemos hablado de un punto A, bueno, mejor dicho, un punto A mayúscula, de coordenada x igual a minúscula, y que su altura es lo que vale la función en la coordenada x igual a. Vale, f de a. Luego hemos hablado de un punto B, pero claro, aquí poníamos una x genérica. Vale, pues vamos a nombrar esto de otra manera. Imaginaos que os pido que a este incremento me lo llaméis h. ¿Vale? Repito, imaginaos que os pido que a ese incremento me lo llaméis h. Vale, entonces, ¿cómo definiríamos a esta coordenada? Pues la podemos definir como a más h. ¿Verdad? Repito, si esto es el incremento h, esto es a, pues incremento h y me sale a más h, ¿no? De manera que en el punto B, ¿cómo definiríamos su altura? Jolín, pues f de a más h. Y aquí lo tenéis, ¿verdad? Ya nos están encuadrando las cosas. ¿Cómo llamaríamos a esta diferencia de alturas? Vamos a ponerlo aquí. Repito, esta diferencia de alturas la llamaríamos f de a más h menos f de a. Función incrementada menos función sin incrementar. Repito, a ver si me cabe. F de a más h menos f de a. Os suena, ¿verdad? Función incrementada menos función sin incrementar. Partido por el incremento. Es decir, de nuevo tenemos exactamente el mismo triángulo rectángulo que antes. Y volvemos a definir la cuenta exactamente igual, pero con los nombres cambiados. ¿Vale? Entonces me vais a permitir que simplemente lo escriba por aquí en canijo. Y es que la tasa de variación media, ¿cómo se definiría? Pues jolín, repito, como la vertical entre horizontal. Es decir, f de a más h menos f de a partido por h. Vale, ¿y cómo se definiría la tasa de variación instantánea? Pues el límite para, os recuerdo, la tasa de variación instantánea es coger este punto y juntarlo mucho aquí, ¿verdad? Vale, lo que es lo mismo, ¿qué límite planteamos en este caso? ¿Cómo expresamos analíticamente que a más h se acerca mucho a a? Pues jolín, que h tiende a 0. Claro, si h, esta flecha con doble punta de flecha, ¿no? Si se hace cada vez más pequeña, es decir, si tiende a 0, lo que estás haciendo es juntar los puntos A y B. Vale, pues ahí tenéis la definición de la tasa de variación instantánea como el límite para, h tendiendo a 0, un incremento tendiendo a 0, de la función incrementada, f de a más h, menos la función sin incrementar, f de a, partido por el incremento. Ahí lo tenéis, ¿vale? Entonces lo dicho, yo esta fórmula la utilizo menos, pero es verdad que está igualmente aceptada. Hay profes que es la que más utilizan. Pero bueno, en general, yo que doy clase también en ingeniería, pues bueno, la fórmula que más se suele utilizar es la otra, la de f de x y f de a, ¿vale? Por eso suelo tirar más con esta, e insisto, porque los libros de texto al final os explican las dos y os instan a saber utilizar cualquiera de ellas, ¿vale? Lo que no va a pasar es que te obliguen en el examen a utilizar una concreta de las dos, ¿vale? Una nomenclatura de las dos. Por lo tanto, yo desecharé en general un poco más esta nomenclatura que os acabo de explicar, ¿vale? Yo lo voy a dejar aquí como una nubecilla, ¿vale? Vamos a reducir un poco el tamaño y lo voy a dejar en la típica nubecilla que os pongo aquí, ¿verdad? Estas nubecillas mías, con mis pensamientos, con mis inquietudes. Ahí está. Esta nubecilla, repito, como explicación paralela a lo que hemos visto aquí. Vamos a ver. Ahí está, eso es. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado un vídeo maravilloso. Vamos allá, ahí está. Está feo que yo lo diga, ¿no? Repaso el vídeo. Hemos dicho, primero, os he adelantado las definiciones de derivada de una función en un punto. Esto hay que sabérselo de memoria. La derivada de una función en un punto A es el límite para x tendiendo a de f de x menos f de a partido por x menos a, o el límite para un incremento h tendiendo a 0 de la función incrementada menos la función sin incrementar partido por el incremento. Vale, me centro ya en la fórmula de la izquierda y os he enseñado en un ejemplillo a utilizarla para que veáis que efectivamente la derivada de una función muy sencilla en un punto muy facilón sale lo que tú te esperabas. Y digo lo que te esperabas porque tú ya sabías derivar con las tablas. Te estoy enseñando a derivar en lo más profundo de las matemáticas con la definición de derivada, ¿vale?
Bueno, pues efectivamente hemos comprobado que nos sale lo mismo y a partir de ahí hemos dicho, vale, va, ¿y esa definición de dónde sale? Pues sale de un concepto anterior en matemáticas que no se llamaba derivada, que se llama tasa de variación. En concreto os he explicado la tasa de variación media, que es sin límites ni nada, pero os he explicado por qué esa tasa de variación media conlleva una inclinación o explica una inclinación, una pendiente. Y luego os he contado el paso a la derivada, que es en estos dos puntos A y B, forzar que se acerquen mucho, mucho, mucho. Cuando fuerzas que se acerquen todo lo que puedes, es decir, haces el límite para esos dos puntos muy pegados el uno al otro, lo que estás haciendo ya no se llama tasa de variación media, sino tasa de variación instantánea o derivada. Fin. Por cierto, que aquí lo he explicado con la nomenclatura de f de x, f de a, mientras que en esta nubecilla pues he recordado que también se puede utilizar o se puede dar la misma explicación con la notación esta del incremento h, aunque yo la voy a utilizar menos, ¿vale? Bueno, pues muy contento con este vídeo, la verdad. Espero que os haya gustado. Esto, por supuesto, luego hay que ver cuándo lo utilizamos. Que os hago un pequeño spoiler. Vamos a usar la fórmula de la derivada por definición cuando estemos estudiando la derivabilidad de una función en un punto, concretamente en una función definida a trozos, casi siempre, en el punto en el que se unen los trozos. Cuando te pidan estudiar esa derivabilidad, no te va a quedar otra, ya veréis, que estudiarla por definición. Pero bueno, de momento yo me callo y hasta aquí este vídeo. Venga, ánimo a por otra cosa. Chao.